Amados, ¿cómo están? Que las bendiciones de nuestro Señor te puedan alcanzar en este día. Para aquellos que no me conocen, como de costumbre me presento, mi nombre es Susan Donoso, ministro, profeta y maestro en Red Profética. Y hoy en su programa Mover Profético, que es un programa que su línea es básicamente explicar qué es lo que está ocurriendo a nivel de naciones con lo que el Padre está generando, este movimiento que el Padre está generando a nivel de las naciones. Y bueno, eso es lo que quiero hacer hoy día. Y quiero contarte cuáles son las características que el Padre demanda que pueda tener su nación para poder entender lo que Él está generando. Y una de las características importantes que se requiere para poder entender todo esto que está ocurriendo es poder tener una mente transformada, una mente renovada, que habla mucho el apóstol Pablo de renovar la mente y que fue también lo que me ocurrió a mí cuando él hace ya casi 5 años viene y me despierta a este movimiento que estaba ocurriendo y, y me pide que tengo que vaciar, ¿cierto? Vaciar todo lo que había adquirido en el pasado para poder entender lo nuevo, ¿cierto? El vino nuevo para poder entender lo que venía en esta temporada, porque la mentalidad que tenía en el pasado no me iba a servir para entender esto que estaba gestando nuestro Padre, ¿cierto? Que se venía gestando hace años atrás, en donde Él venía despertando a su nación y venía despertando a sus ministros, y bueno, fue mi momento. Y esa es una característica de un mover profético, el despertar, así como cuando yo les enseñaba hace un tiempo atrás de cómo fue despertado el espíritu de Zorobabel, ¿cierto? Para retornar del exilio y retornar a Jerusalén con los israelitas que habían sido llevados cautivos a Babilonia también. Entonces, como el Señor despierta su espíritu, que eso es lo que ocurre en un mover profético, despierta tu espíritu. Despierta también tu diseño, tu identidad, quién eres tú. Luego de enseñarte quién eres tú, tu identidad, quién eres tú en Él, eh, nos revela su propósito, nos entrega un diseño, que yo también les contaba en mi testimonio de cómo inició en mi vida Red Profética, que era el diseño que el Padre me entregó para poder ejercerlo en este tiempo, ¿cierto? Entonces, luego que te revela el diseño, hay un proceso de formación y eso tú lo puedes ver también con Moisés, ¿cierto? Antes de él poder guiar a los hebreos y sacarlos de Egipto del cautiverio, él vivió un proceso y en medio de ese proceso su carácter fue forjado y lo que él necesitaba para sacar al pueblo lo adquirió en esa temporada. Entonces viene un proceso de formación y luego viene el proceso de activación o de accionar lo que el Padre te ha revelado, ese diseño que te ha entregado, ¿cierto? Ahora hay que llevarlo a la acción una vez que pasaste por el proceso de despertar, por el proceso de reconocer tu identidad, de conocer el carácter de tu padre, de tu Abba. Luego, lo que yo decía, el proceso de donde él te enseña, te revela su propósito contigo, el diseño y luego la formación para que puedas accionar. Entonces yo hoy te pregunto, ¿en qué etapa estás tú como ministro o ministra del Señor? ¿En qué etapa de ese proceso estás? Así que hoy quiero compartir con ustedes lo que es un mover profético en base al libro de Pedro, en base al apóstol Pedro. Y quiero llevarte en esta oportunidad al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2 en el verso 8 al 10 y dice así: pero ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios.
Entonces, tú te puedes dar cuenta a través de esta palabra cómo se muestra parte de los pasos que yo les he estado contando para poder entender lo que es un mover profético, ¿cierto? El Padre demanda que yo pueda tener una mente renovada, que yo me pueda deslastrar, ¿cierto? De todo lo que recibí en el pasado, que quizás fue una enseñanza que tuvo una mala interpretación o que estuvo enseñada de forma incorrecta, ¿cierto? Por nuestros maestros en el pasado, pero que ellos también a su vez fueron enseñados de esa forma y por eso viene un despertar. Y en este caso, otra característica importante que trae este mover profético de este tiempo, de este siglo, es que la nación, el pueblo del Eterno sea animado a volver a las escrituras, a escudriñar las escrituras, ¿cierto? Que escudriñar las escrituras es un proceso más profundo que leerlas, es un proceso de investigación, donde hay investigación, donde yo indago, donde nos volvemos detectives de las sagradas escrituras, hasta llegar a la raíz de todo, hasta llegar al origen de todo. Eso es lo que provoca un mover profético, hacer techubá, retornar al origen, retornar al diseño original, de donde todo comenzó, al diseño original. Yo quiero hablar mucho de eso también, de lo que es, pero cuando nosotros, el Padre nos despierta nuestra identidad, nos damos cuenta que somos reyes y que somos sacerdotes, que somos gobernantes, que realmente esa es nuestra identidad como lo muestra el apóstol Pedro cuando él dice que somos reyes y que somos sacerdotes, que él tenía esa palabra y que nosotros ahora la recibimos y podemos entender e indagar que sacerdotes, que somos sacerdotes de nuestro Rey, ¿cierto? Nuestro Señor, que somos sacerdotes de Yeshua, que somos reyes y representantes de Él en la tierra que hemos sido llamados para mostrar a otros la bondad de nuestro Dios, ¿cierto? Esa es la bondad que nuestro Señor ha tenido con nosotros. De eso es lo que tenemos que hablar, de eso es lo que tenemos que dar anuncio, de lo que hemos sido testigos nosotros de lo que el Padre ha hecho en nuestras propias vidas, porque eso fue lo que hicieron los discípulos. Después que fueron activados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo y cuando fue derramado sobre ellos el Ruach, ¿cierto? El Ruach HaKodesh, y luego ellos dieron testimonio de lo que habían visto y habían oído. Entonces, esa palabra que está qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros como nación del Eterno en esta temporada. Podemos verlo en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 3 y dice, lo que hemos visto y oído les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua, nuestro Señor. Entonces, cuando yo entiendo lo que es un mover profético, ¿cierto? Soy un rey, soy un sacerdote, soy un gobernante, ¿cuál es mi labor? Entonces, si soy un rey y soy un gobernante, ¿cierto? Primero es mostrar lo que he visto y lo que he oído, testificar de lo que he visto y he oído y de lo que el Padre ha hecho en mi vida. Y puedes encontrar videos en este canal en donde yo cuento lo que el Padre ha hecho conmigo ha hecho con mi vida. Y de eso yo doy testimonio de que en lo que yo vivo, lo que yo creo y lo que yo vivo, lo percibo a diario, es una conexión con el Padre, Él nos está invitando a una conexión con Él a diario y que es algo que es real, que es palpable, entonces no te estoy hablando de algo que yo leí en un libro, solamente lo que yo encuentro en la Sagrada Escritura, sino que estoy dando testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Y eso es lo que, parte de lo que genera un mover profético, que tú despiertes a tu diseño, ¿cierto? Que somos gobernantes y que recibimos a través de la palabra eh, que nos muestra el apóstol Pedro la identidad y somos investidos eh, con autoridad, ¿cierto? Hay una autoridad en nosotros y cuando somos despertados, se genera entender cuál es la autoridad que me fue delegada por mi padre para poder ejercerla en mi territorio.
en mi familia, en mi ciudad, en mi nación, o en las naciones de la tierra? ¿Cuál es la autoridad que me fue delegada? Entonces, eso trae un mover profético, trae un despertar a entender, a conocer, a retornar a las escrituras. Entonces, eh, una de las finalidades principales que tiene mi propósito en esta temporada es poder lograr tocar tu corazón, e invitarte a que puedas indagar las escrituras, escudriñarlas, profundizar en ellas, para que todo lo que tú me estás escuchando hablar en este minuto, tú puedas ir como los bereanos y revisar si lo que yo estoy hablando está alineado en las escrituras, y eso también nos va a ayudar para no ser engañados, ¿cierto? En una temporada de mucho engaño, lo señala las Escrituras, es una temporada de mucho engaño. Y todos aquellos que estén en conocimiento, ¿cierto? De la verdad de nuestro Padre que es revelada a través de sus Escrituras, se van a mantener firmes, porque conocerás la verdad, dice su palabra, y esa verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre del engaño. Entonces, quiero ir avanzando con esta enseñanza de lo que es un mover profético. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que estar haciendo la nación del Eterno? Anunciando lo que hemos visto y oído de nuestro Señor, anunciando eh, lo que ocurrió, ¿cierto?, a la humanidad cuando la profecía acerca de él se cumple y él viene, ¿cierto?, a la tierra. Él se humaniza y viene a la tierra a cumplir un propósito que era reconectar al hombre con el Padre, ¿cierto? Ese es el propósito que él cumple. Luego, él anuncia un reino, él anuncia el evangelio del reino. Y si tú te pones a analizar lo que anunciaba Yeshua, nuestro Señor, nuestro Rey, era el Evangelio del Reino, era su reino, porque Él es el Rey de ese reino. Y qué poco conoce la nación del Eterno acerca del reino, qué poco conocía yo misma acerca del reino, porque gran parte de nosotros como nación, de nuestro Padre, estábamos acostumbrados a ir a sentarnos y escuchar lo que otros nos enseñaban, pero no existía la cultura de indagar, de investigar, de ir a las profundidades para entender de qué yo soy parte. Primero, ¿quién soy yo? ¿De qué yo soy parte? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en este cuerpo de Cristo, en este gran cuerpo de Cristo a lo largo del planeta? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi propósito en ese cuerpo? Y eso hace un mover profético. Te despierta, te lleva a retornar a las escrituras y te lleva a entender lo que el Padre quiere de ti y qué fue lo que me pasó a mí para poder entender qué quería el Padre de mí, cómo quería mi Padre que yo participara en este mover, en esta temporada, en este siglo, para qué me colocó en la tierra. Él quería que lo entendiera y Él se me revela y me muestra el diseño y me dice que debía formarme, me dice que debía renovar mi mente para poder entender esto. Y continuando con la enseñanza de lo que es un mover profético, ¿cierto? Ya entendemos que es nuestro espíritu que despierta a retornar a la palabra, a retornar a las profundidades de la palabra para poder entender eh, que Yeshua anunciaba el reino y que es el reino, para poder entender cómo operaba él, el poder que se manifestaba, ¿cierto?, en su nación, poder entender que él muere, Él resucita, Él retorna al Padre, Él asciende al Padre y nos envía a su Espíritu, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Y luego entender que Él está preparando un lugar para nosotros, para celebrar las bodas del Cordero, ¿cierto? En donde va a ser un momento de premiación para luego retornar a la tierra. Entonces, todo eso desconocíamos. Y aún hay mucha nación del Eterno que tiene una mezcla de cosas que le enseñaron, pero que nunca se fueron a indagar a las escrituras. Por lo tanto, aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 10
podemos encontrar también qué es lo que debiéramos estar haciendo nosotros como nación. Entonces dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad, o sea, la investidura de autoridad, de gente de gobierno, que yo siempre menciono también, que somos nosotros la verdadera gente de gobierno, que somos la verdadera gente de autoridad en los territorios. Entonces él dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces ahí tenemos lo que deberíamos estar haciendo como nación. Y aquí aquí, en el, en el capítulo, en el capítulo 5 de Mateo 10, a ver, dice, no, aquí en misión de los 12, perdón. Entonces dice, a estos 12, esto es Marcos 6, 7 y 13 o Lucas 9, 1, 6. Dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, tienen una instrucción completa, un diseño, volvemos al diseño completo del propósito que debían cumplir. Y en esta palabra dice que primero, no dice que no debían ir a quienes no pertenecían a la nación de Israel, sino que primero tenían que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? A las 10 tribus que están dispersas por todo el mundo, a ellos tenían que ir primero. Entonces, luego después venían los demás. Y ahí podemos ver la instrucción que ellos tienen, pero ¿qué era lo que ellos tenían que anunciar? Era el Evangelio del Reino. ¿Y qué es lo que está haciendo el pueblo del Eterno? ¿Está anunciando el Evangelio del Reino? ¿O está transmitiendo en lo que un sistema religioso les ha enseñado? ¿Qué era lo que nosotros estábamos, qué era lo que yo estaba transmitiendo años atrás? Lo que me habían enseñado, cierto protocolo de un sistema religioso, pero no me habían enseñado el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le rehuimos a la palabra reino, porque también es una palabra que mayoritariamente usan aquellos que todos conocemos y que tocan a nuestra puerta y que en gran mayoría de los casos no los queremos atender, pero porque ellos, como testigos que se hacen llamar como testigos de Jehová, ¿cierto? Ellos hablan del reino y como nosotros teníamos una mentalidad que no podíamos entender o no íbamos a la escritura, nosotros nos cerrábamos a entender lo que en cierto modo ellos nos decían. Entonces, como ellos usan la palabra reino, nosotros le rehuimos a esa palabra, pero cuando se activa un mover profético en una temporada, nosotros vamos a las escrituras y nos damos cuenta que ahí sale el Evangelio del Reino y que era de lo único que hablaba Yeshua, de extender el reino. Entonces, muchas veces nuestra ignorancia de las escrituras, nuestro desconocimiento, nos va a hacer negarnos a la verdad de nuestro Padre, porque o una religión o alguien que no profesa nuestra creencia lo dice, por lo tanto yo no lo creo. Pero no voy a las escrituras como un veriano a indagar si realmente eso aparece ahí. Entonces no sé si me estoy haciendo entender. No puedo negar las escrituras porque alguien que habla acerca de una palabra que sale en las escrituras, y como yo no estoy de acuerdo con esas personas, no voy a aceptar que el Evangelio del Reino aparece en las escrituras porque eso habla de la mentalidad que yo tengo. Y era de lo que el Señor me hizo deslastrarme, porque yo era así, yo tenía esa mentalidad de que lo que me habían enseñado eso era. Y voy a tocar hoy un texto de las Escrituras que es muy utilizado y que se va a usar mucho en esta temporada, pero yo quiero explicarte parte de ese texto y sigamos avanzando para poder entender esto. Y
me quiero ir al libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 12, y dice, voy a buscar una versión distinta, dice, a ver, les digo la verdad, que el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. O sea, aquí está la autoridad demostrada, aquí yo estoy mostrando identidad. Estoy enseñando lo que trae un mover profético, que es reconocer nuestra identidad. Primero somos reyes, somos sacerdotes, somos gobernantes, somos embajadores, somos representantes. Testificamos de lo que el Señor hizo en nuestras vidas y de lo que hemos conocido de Él, ¿cierto? Desde la profecía del antiguo pacto hasta lo que habla el nuevo pacto de Él, ¿cierto? De eso estoy dando testimonio y después de lo que Él hizo y después de lo que viene que es el establecimiento de su reino acá en la tierra. Entonces, cuando yo voy a las escrituras y entiendo esto, me posiciono y me ubico como un ciudadano. ¿Qué realmente somos nosotros? Somos ciudadanos de un reino. Claro, se nos enseñó acerca de que éramos miembros de una iglesia, ¿cierto? La palabra iglesia no corresponde, pero no voy a tocar ese tema hoy día. Pero digamos congregación o asamblea, porque la palabra iglesia, la verdad es que no me quiero detener en eso, pero voy a tocar una pincelada y quizás más adelante lo profundice. Habla de un sistema, cuando yo voy a la raíz etimológica de esa palabra, habla de un sistema democrático y nosotros como nación no somos un sistema democrático porque nosotros tenemos un rey que nos gobierna. Por lo tanto, esa palabra no quedaría bien si calza la palabra asamblea o congregación, que era de lo que hablaban nuestros hermanos, ¿cierto? Pablo, los apóstoles, todos ellos visitaban congregaciones, claro, porque en algún lugar se tienen que reunir los santos. Entonces, pero cuando vamos a estudiar las escrituras nos damos cuenta que ese es su verdadero nombre y al indagar entendemos también que no somos un sistema democrático, sino que somos parte de un reino donde tenemos a alguien que nos gobierna, ¿cierto? Yeshua es el rey y el soberano de este reino, de esta nación. Entonces, cuando yo entiendo que no soy miembro de una iglesia, sino que soy miembro de la nación del Eterno, ya ahí voy deslastrando mi mente, ¿cierto? Voy deslastrando y voy entendiendo a qué yo estoy perteneciendo y cuál es mi identidad y qué es lo que tengo que hacer yo en esa nación. ¿Qué es eso? Anunciar el evangelio del reino y nosotros hemos sido investidos con esa autoridad que tenía Yeshua, nuestro Señor, y aún Él dice que mayores obras que las que Él hizo haríamos nosotros, y esto es lo que trae este mover, es lo que trae esta temporada en donde vamos a ver mayores obras que las que hizo Yeshua, las vamos a ver con nuestros ojos, las vamos a palpar, así como lo que hemos visto y oído de Él y lo que hemos visto y oído en nuestras propias vidas, lo que hemos evidenciado. Estamos dando testimonio de eso como lo hacían los apóstoles en ese tiempo. Hoy lo estamos haciendo nosotros, porque hemos sido despertados a este mover, como fue despertado Zorobabel y como fue despertado el espíritu de todos aquellos que retornaron a Jerusalén del cautiverio. Eso es un mover profético. Entonces, el mover profético me va a traer el entender las escrituras, el retornar a indagar como lo hacían los bereanos. Y yo quiero detenerme aquí porque ¿qué era lo que hacían, qué era lo que hacían ellos? Hay una característica de ellos aquí. Dice que los judíos, ¿quiénes eran los bereanos? Eran los judíos de Berea, eran más nobles. eh, Aquí está. Los judíos de Berea eran más nobles, en otras palabras, tenían un corazón sensible y receptivo. Como eran los de Berea, tenían un corazón sensible y receptivo a las enseñanzas que llevaba Pablo. ¿Y qué era lo que estaba enseñando Pablo a los de Berea? Estaba enseñando el evangelio del reino y le había ido mal en las ciudades o en los pueblos anteriores porque
eh, en Tesalónica, que era antes de que ellos llegaran a Berea, habían sido incluso encarcelados y no habían querido aceptar lo que Pablo estaba enseñando. Y eso es lo que trae un mover profético, trae que el corazón se vuelva sensible y receptivo a la verdad de nuestro Padre para esta temporada, a las agendas de nuestro Padre para esta temporada, porque cuando tú eres despertado, ¿cierto? Y recibes ese diseño que el Padre te entrega de lo que debes cumplir, Él te está entregando sus agendas, así como todos nosotros tenemos una agenda semanal, una agenda mensual de compromisos o cosas que debemos hacer, ¿cierto? Para ordenarnos. Así como yo voy a una empresa y todo tiene un orden establecido, también se rigen por agenda, ¿cierto? Nuestro Padre también se rige por agenda. Ya he hablado acerca de lo que son los moedines, que son las agendas de nuestro Padre, que es el marco profético que me ordena, que me ubica, cuál es la temporada que estamos viviendo para yo poder dar anuncio de la temporada que estamos viviendo, en este caso como profeta. ¿Qué es lo que está sucediendo en la nación del Eterno? ¿Cuáles son las noticias del reino de nuestro Padre? Las noticias de los hombres las conocemos, lo que está ocurriendo a nivel de los países lo conocemos, pero no conocemos las noticias de nuestro Padre y lo que Él está haciendo en los territorios. Para eso es un mover profético, eso es lo que provoca y para eso es este programa Mover Profético, para explicar estas cosas, para llevarte a entendimiento y para motivarte a que retornes a tu diseño original y a las escrituras, para que tú, cuando retornas a la escritura, encuentras tu diseño, encuentras tu origen, encuentras quién eres, ¿cierto? Entonces, dice que como resultado recibieron la palabra con toda solicitud y recibieron el mensaje con toda avidez. La palabra solicitud en el original significa de buena gana, ¿cierto? En el original del hebreo es de buena gana o con buena voluntad. Entonces, ¿cómo estoy recibiendo hoy yo la palabra de mi Padre? ¿Cómo estoy recibiendo esta enseñanza? Porque yo vengo estudiando esto hace 5 años ya, y la verdad es que yo diría que lo que el padre está haciendo a nivel de los territorios es un choque de cultura, siempre, creo que ya lo he mencionado también, y eso es lo difícil que tiene poder explicar el mover profético, lo que el padre está haciendo, porque va a ir en contra de lo que tú has aprendido o de lo que ha sido tu formación desde la niñez incluso, porque por ejemplo, cuando nosotros entendemos lo que son los moedines, ¿cierto? Descubrimos la fiesta del calendario de nuestro Padre. ¿Y para qué era ese calendario? Para ordenarnos, para ordenar las agendas de nuestro Padre. Él nos invita y nos entrega lo que debemos hacer diariamente para caminar bajo su diseño, porque un mover profético es también entender las agendas de nuestro Padre. Eso es un mover profético, poder caminar en el diseño, en lo que el Padre diseñó para mi vida. Cuando yo entiendo lo que el Padre diseñó para mi vida y comienzo a caminar en ese diseño, estoy en un mover profético, entro en ese movimiento de mi Padre, entro en las agendas de mi Padre. Entonces, eso es lo que genera un mover profético, pero es un choque cultural, porque entender el calendario del Padre versus el calendario gregoriano es un choque cultural. Y el otro día enseñaba acerca de esto. Por ejemplo, nosotros estamos aprendiendo lo que son los moedines y lo que significa proféticamente cada convocatoria, ¿cierto? Yo los he mencionado, son Pesaj, Hat Admatzah, Bikurín, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, son los 7 moedines de nuestro Padre, 7 agendas que Él nos ha dejado. Y cuando tú entras a indagar esas agendas, se te revela este marco profético, te posiciona en el tiempo correcto y perfecto de nuestro Padre y sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Y el anuncio que tienes que estar dando para que el pueblo esté atento, esté oyendo, esté haciendo chema a las noticias, a lo que el Padre está hablando. Y versus el calendario gregoriano, ¿cierto? Que nos desmarca de todo lo que es nuestro Padre, pero cuando yo voy a dar anuncio de que es el calendario de nuestro Padre el que tiene que estar vigente, ese es un choque cultural, porque cuando yo hablo de la Navidad,
y comienzo a indagar de dónde provino eso y cuál es la raíz de la Navidad, y me encuentro con la Saturnalia, me encuentro con Nimrod, me encuentro con Semiramis y empiezo a estudiar todo eso. Es un choque cultural porque cuando yo doy anuncio que esas no son las convocatorias que nosotros como pueblo del Eterno deberíamos estar celebrando, eh, hay reticencia, y ahí pasa lo que no pasó con los bereanos, pasa lo que ocurrió con Tesalónica, cuando Pablo llegó con toda esta verdad, ¿cierto? Fue como un balde de agua fría a esas ciudades donde no recepcionaron la verdad. Y es más, los rechazaron y fueron hasta encarcelados. Entonces, nosotros estamos claros que cuando fuimos despertados y el Señor nos entregó las agendas, el diseño de lo que Él quería que hiciéramos, no solamente yo, sino muchos que están siendo despertados y que fueron despertados antes que yo, que están anunciando esto que estoy anunciando yo, o que están enseñando esto, han tenido dificultades porque es un choque cultural. Es como que si yo fuera a un país islámico y llegara con una enseñanza de que ya las mujeres no tienen que usar más hijab y que se pueden vestir como ellas quieren. Y yo le digo eso a una persona que siempre ha usado eso, que siempre se ha cubierto, porque es la cultura de su país, eso indica, ¿cierto? Las leyes y las normas de su país eso indica, y que yo llegara a decir todo lo contrario. Imagínate cómo sería eso. Ya lo mismo pasa cuando nosotros estamos enseñando la cultura, porque esta es la cultura del reino, porque no sabemos de la cultura del reino, porque no nos enseñaron la cultura del reino. Nos enseñaron a ir a la iglesia, nos enseñaron a congregarnos, nos enseñaron a, a aprender de la palabra a través de líderes que nos enseñan, y que eso está muy bien. Siempre tiene que haber alguien que enseñe, siempre tiene que haber, ese es algo que sale en la escritura, pero no todos nos enseñaron a ir a indagar, a aprender, a ir nosotros mismos a la fuente, ¿cierto? No nos enseñaron eso. Y el mover profético trae ese despertar, a este conocimiento. Ves que cuando la nación del Eterno regresaba, o sea, Israel, el pueblo de Israel regresaba del cautiverio, ellos que tenían, se reunían, ¿cierto?, en la plaza de la ciudad y comenzaban a qué, a leer las escrituras. Ellos leían las escrituras, ¿por qué? Porque tenían que retomar su cultura. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta temporada. El pueblo del Eterno retorne a su cultura, retorne a casa. Entonces, ahora, pero esto no se impone, porque la verdad es que cuando yo entendí que debía desmarcarme de, de todas las celebraciones que tiene el calendario gregoriano, la verdad es que fue un proceso no muy difícil para mí, porque siempre he sido una persona que asume todo con mucha radicalidad, pero también tengo que ser muy respetuosa de aquellos que no piensan como yo y que no sienten como yo o que no comprenden como yo, y que debo respetar los tiempos de los demás. Entonces yo nunca voy a imponer lo que el Señor me hizo, ¿cómo lo puedo explicar? Lo que el Señor me hizo entender a mí, yo no se lo puedo imponer a las personas, cada persona tiene sus tiempos. Entonces yo me senté con mi familia y expliqué esto, miren, esto estudié, y esto fue lo que entendí, ahora yo quiero saber sus opiniones. Y la verdad es que en mi caso se dio de que toda mi familia no tuvo problemas para poder seguir esto que yo estaba aprendiendo, poder asimilarlo. Entonces, ese choque de cultura no fue tanto en mi familia, no fue fuerte, porque lo que yo les hablaba, que trae un mover profético, que es la mentalidad. Entonces, es la mentalidad que yo voy a tener para recepcionar la verdad como un bereano. Entonces, como en mi casa habían bereanos, cuando yo expliqué igual cuál apóstol Pablo a los de Berea, también la recepción fue de buena gana. Entonces ahí se puede entender qué genera un mover profético. Pero imagínate que en otros lugares no, entonces hay que ser muy sabio y muy prudente en cómo yo voy a dar o impartir una enseñanza. Yo, la verdad es que yo animo a todos aquellos que han despertado como ministros y ministras del Señor, que respetemos los tiempos de los demás y que demostremos con amor, porque se supone que tenemos que mostrar, ¿cierto?, lo que hemos visto y oído de Yeshua, y que era lo que él mostraba, era el amor y la compasión.
Entonces, eso es lo que nosotros que hemos sido despertados tenemos que mostrar, el amor y la compasión por aquellos que les va a costar entender porque es un choque cultural. Imagínate, desde que nacieron celebrando las convocatorias del calendario gregoriano, todos nosotros, y que de repente venga alguien y te diga que eso está mal, no se va a entender de inmediato, va a costar. Y va a ser todo un proceso de deslastrar esa mente, de ese marco, estructura mental, de ese pensamiento maestro que gobierna una vida. Ese marco tiene que caer a tierra y el único que lo puede hacer es nuestro Señor, así como lo hizo conmigo. Entonces, nosotros tenemos que ser en ese aspecto, aplicar la sabiduría de nuestro Padre, la que Él nos ha dado, para no imponer lo que nosotros ya entendimos, sino que enseñarlo con amor y respetar los tiempos de cada persona. Y, y bueno, para continuar con la enseñanza, nos vamos dando cuenta de lo que genera un mover profético y también un mover profético genera, claro, al retornar a las escrituras, ¿qué va a traer un mover profético? Mira, quiero leerte, ¿cierto? Dijimos que este mover profético te hacía volver a las escrituras. Y quiero llevarte al libro de Gálatas en el capítulo 1 y el verso 8 y voy a buscar una versión. A ver, dice, miren, pero sea quien sea, yo mismo o incluso un ángel venido del cielo que les anuncie un mensaje diferente del que yo les anuncié, caiga sobre él la maldición. Escuchamos lo que dice ahí, ¿cierto? En el libro de Gálatas. Y es un texto que se usa mucho para hablar acerca de todo lo que es el engaño en este tiempo. Y si nosotros indagamos esta palabra que está allí, y nosotros cuando retornamos al origen, cuando somos despertados, como lo fue despertado Zorobabel, como fueron despertados cada discípulo que nuestro Señor llamó y convocó, ¿cierto? Él fue por las ciudades y los iba convocando, los despertó. Eso era lo que ocurrió con ellos. Se estaba generando un mover profético de alguien que había sido profetizado que iba a venir a la tierra. Y siempre un mover profético hay una palabra que va a tener cumplimiento. Y hay palabras proféticas que tienen cumplimiento en esta temporada, donde una de las más conocidas es que en los últimos tiempos su espíritu será derramado sobre toda carne, ¿cierto? Eso trae esta temporada y eso es lo que estamos evidenciando y lo que está trayendo primero el Señor es el despertar al conocimiento de su verdad. Cuando yo voy a las escrituras a indagar esta palabra y empiezo a entender el lenguaje del reino, ¿cierto? El evangelio del reino, y tú lees esa palabra y se toma como que... eh, si alguien te anuncia algo diferente a lo que tú aprendiste, y si, y si me enseñaron mal, y si no me enseñaron el Evangelio del Reino, que es el original, lo que anunciaba Yeshua, porque ese texto se toma como que si alguien te anuncia algo diferente a lo que tú aprendiste, entonces, ¿qué fue lo que tú has aprendido? Ese es la profundidad de este libro, ¿cierto? De lo que nos enseña el libro de Gálatas. Eh, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, quede bajo maldición. Y cuando yo leo esa palabra, ¿cuál es el evangelio que fue anunciado por Yeshua? ¿Estoy viviendo yo el evangelio que fue anunciado por nuestro Señor? ¿O estoy viviendo un sistema que me enseñaron maestros, ¿cierto? O líderes que también lo aprendieron así? ¿Qué es lo que me enseñaron? ¿El evangelio del reino que fue anunciado por Yeshua? Eso es lo que trae un mover profético, entender la palabra, entender la profundidad, indagar, investigar. Y, y te quiero llevar a, quiero continuar leyendo porque, sí, aquí lo de los bereanos, porque yo te dije que ellos, dice que la palabra solicitud en el original significa de buena gana o con buena voluntad,
y, y yo te llevaba a la pregunta de cómo estás recibiendo la palabra de nuestro Señor, con, con un en buen espíritu o un espíritu incorrecto, en donde me voy a levantar a señalar a quien esté anunciando algo que a mí no me enseñaron. ¿Cómo está mi corazón? O voy a ir a las escrituras antes que discutir con alguien, o voy a ir a las escrituras y me voy a cerciorar de lo que me están hablando, que fue lo que hicieron ellos, cuando Pablo y Silas le anunciaron el evangelio del reino. Entonces, aquí aprendemos que ellos escudriñaron las escrituras, ¿cierto? Los de Berea habían seguido el consejo de aquel de quien Pablo y Silas anunciaban. Y Pablo y Silas también los invitaban a escudriñar las escrituras. Lo que yo te estoy haciendo, la invitación que yo te estoy haciendo hoy día, ve y escudriña las escrituras, para que así como yo desperté y fue como un balde de agua fría, fue como un punto de inflexión, fue como un paradigma, en donde cada vez que yo iba yendo al origen, encontrando la raíz de todo y retornando a casa, terminé en una esquina de mi casa, sentada en el piso, sujetando mis rodillas y preguntándome por qué nadie me enseñó esto. Entonces, hoy me levanto para anunciar lo que he visto y lo que he oído. Y así como Zorobabel, el Padre me despertó y volví a casa. Y esto es retornar a casa. La palabra teshuvah, el hebreo, es retornar al diseño original. Y cuando yo retorno al diseño original, comienzo a participar en el mover de mi Padre, en las agendas, en el movimiento de mi Padre. Y es como que eh, te colocas, y cuando hay un eclipse nos pasan esos lentes especiales, ¿cierto? Nosotros podemos mirar la luna o el sol, o sea, el sol, podemos mirar el eclipse. Y, y yo, la experiencia que viví de mi despertar fue como que el Señor me pasara esos lentes y yo pudiera ver el reino y pudiera entender el evangelio del reino, y tú miras con otros ojos y percibes con otros ojos y sientes tu identidad, sientes que eres un gobernante de esta nación. Y por eso que dice su palabra, la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra gime porque nos necesita sanándola, sanando a las naciones de la tierra, sanando a aquellos que no han oído esta verdad. Eso es lo que debemos estar haciendo como nación del Eterno, con los dones y con los talentos que Él te entregó. ¿Cuáles son los dones y los talentos que Él te entregó? Lo que estás viendo son parte de los dones y los talentos que Él me entregó, y eso estoy haciendo. Entonces, los dones y los talentos que Él nos entregó al servicio del reino, al servicio de nuestro Señor, de nuestro Rey, ¿cierto? Somos ciudadanos de este reino. La constitución de este reino es su palabra. Somos ciudadanos, el ejército son los ángeles. Eso, eso es entender la cultura del reino. Y, por ejemplo, cuando revisamos Juan 14:2, dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho yo voy a prepararles un lugar? O aquí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así. Entonces, cuando yo indago esta palabra y me voy a la palabra morada, me encuentro con una raíz etimológica que habla de un lugar en la mesa. Porque cuando tú buscas esa palabra en el hebreo original y llegas a la raíz etimológica, pude encontrar que la palabra morada significa un lugar en la mesa, no una casa, no una vivienda. Entonces, cuando no estudio y no indago las escrituras, voy a creer que lo que dice ahí es que el Señor fue a preparar una casa allá en el cielo y yo me voy a ir a vivir allá al cielo con Él. Y muchos creen eso. Hasta el día de hoy hay muchos que creen eso. Y cuando yo indago las escrituras me puedo encontrar con el libro de Apocalipsis, ¿cierto? No es una casa,
es un lugar en la mesa. Entonces vamos a ser tomados, vamos a ir a las bodas del Cordero a un lugar en la mesa. Eso es lo que fue a preparar Yeshua, no una casa para que fuéramos a vivir. Este es un lugar de premiación, no de juicio, ¿cierto? Ahí vamos a hacer, va a ser pesada nuestra obra si fue buena, si cumplimos el propósito o hice las cosas conforme a mi corazón, a mi propio corazón, y no seguí el propósito de mi Padre. Entonces ahí podemos leer Apocalipsis en el capítulo 5, en el verso 10, y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. ¿Dónde reinaremos? Sobre toda la tierra. Entonces, ¿vamos a vivir en una casa allá en el cielo o vamos a reinar con nuestro Señor en su reino milenial aquí en la tierra? ¿Cierto? Seremos tomados, la boda del Cordero, lugar de premiación, será pesada, nuestro propósito será evaluado, será premiado o no premiado, y luego retornaremos con nuestro Rey a gobernar, a juzgar a las naciones de la tierra y a gobernar juntamente con él. Eso dice la Escritura, no lo digo yo, dice la Escritura. Entonces, vamos conociendo nuestro propósito, lo que el Padre está hablando de nosotros y, y cuál es nuestra encomienda, ¿cierto? El que cree en mí, las obras que yo hago y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que hoy quería compartir con ustedes otra profundidad de lo que es un mover profético y de lo que el Padre está generando aún en nuestra nación, en la República de Chile. Y el otro día me alegraba porque yo fui preparada para poder estar haciendo esto que estoy haciendo hoy. Yo sigo siendo alumna, tengo profesores que me enseñan y yo siempre digo que nunca voy a dejar de aprender de las profundidades de las escrituras de mi padre, porque siempre quiero conocer de él, porque es mi padre. Y, y yo me podía dar cuenta que este mover profético lo está generando Yeshua a través de su espíritu, y es su espíritu el que va a la cabeza de este mover profético. Y podía darme cuenta, escuchaba a ministros del Señor de esta nación que no han tenido la formación que aquellos que hemos despertado y fuimos enviados a formarnos tuvimos, pero ¿cómo nos damos cuenta que es su espíritu generando movimiento en los territorios? Porque yo podía escuchar a estos ministros con una mentalidad de reino dando anuncios. Y la verdad es que me alegraba porque podía entender que el Ruach se está moviendo en nuestra nación de forma poderosa. Y podemos ver las noticias de violencia que se está generando en nuestro territorio de uno u otro modo, ¿cierto? Una escalada de violencia. Pero también cuando yo pongo mi atención a las noticias del reino, lo que el Padre está haciendo en esta nación. Y mi oración es que muchos pastores, muchos ministros del Señor en la República de Chile sean despertados. Esa es mi oración y el mayor deseo de mi corazón, que sean despertados, así como yo fui despertada, así como fue despertado Zorobabel, así como fueron despertados los discípulos que luego se transformaron en los apóstoles, ¿cierto? Que daban anuncio del reino. Ese es mi clamor y mi proclama para que los pastores sean despertados, que todo velo de hechizo y de estupor caiga a tierra y que ellos puedan conocer la verdad y puedan retornar a casa, puedan retornar al origen. Y el Señor nos hablaba como compañía de profetas a nivel nacional, en red profética, que venía separación de las aguas, y la separación de las aguas iba a generar que muchos ministerios comenzaran en procesos de división. ¿Por qué? Por las mentalidades. Va a comenzar. Y me decía, me hablaba el Padre y me decía, hija, viene separación de las aguas vivas con las aguas muertas, y las aguas vivas son todos aquellos que se deslastren de la mentalidad
se rompan los marcos y las estructuras mentales y tengan corazones receptivos a mi palabra, a mi verdad, y las aguas muertas a aquellos que se van a guiar conforme a su propio corazón y van a rechazar esta verdad. Entonces, eso se va a generar y para aquellos que no tienen entendimiento lo van a ver como algo satánico, pero es el Padre generando eso. Entonces, cuando tú tienes ese lente que te decía yo, donde tú puedes ver cómo se genera un eclipse, cuando tú tienes esos lentes y los puedes mirar con esos lentes para ver el mover profético, tú empiezas a entender. Y por eso es que te ubicas en la agenda de nuestro Padre, te posicionas en la agenda de nuestro Padre y puedes entender lo que Él está haciendo en los territorios, lo que Él está generando en su pueblo, en su nación, ya sea en Chile o en las distintas naciones del planeta. Lo que Él está haciendo en los territorios, está despertando a su nación, a sus hijos, a ser voceros de esta verdad, a ser embajadores de este reino en los territorios. Así que, amados, ¿qué es lo que debe estar haciendo la nación del Eterno en esta temporada? Anunciando el Evangelio. Y hoy quiero dejarte con esta oración, que para que tú puedas conocer y disfrutar la plenitud de vida. Y en medio de cualquier circunstancia, eh, puedes tener una esperanza viva, que es la esperanza viva que tengo yo y muchos que han despertado y que han conocido a nuestro Señor. eh, que puedas también compartirla, porque eso hacían los apóstoles. Ellos anunciaban las buenas noticias y el Evangelio del Reino. Ellos contaban lo que el Padre había hecho en sus vidas y lo que el Padre hacía a través de ellos también. Entonces, para poder disfrutar una vida abundante, una vida plena, tengo que tenerlo en mi corazón, tengo que conocerlo. Y hoy yo te quiero invitar a conocerlo. Entonces, tú puedes hacer esta oración junto conmigo, puedes repetirla en tu lugar, donde sea que tú puedas ver este video, y puedas hacer este pacto con Él, para que puedas ser parte de esta nación y puedas disfrutar de los beneficios que tiene ser parte o ser ciudadano del reino de nuestro Señor. Y puedes repetir conmigo: amado Yeshua o amado Jesús, creo que el Padre Eterno te envió a la tierra para darme vida eterna. Creo en tu sacrificio y tu resurrección y declaro que eres mi Redentor y mi Salvador. Hoy te acepto como el Señor que gobierna mi vida desde hoy en adelante. Crea un nuevo corazón en mí que me haga conducirme con justicia en todos mis caminos. Permite que tu amor sincero sea impreso dentro de mí, para que nunca pueda separarme de ti y que hoy pueda obtener la gracia de tener mi nombre inscrito en tu corazón. Haz esta oración y sé parte de esta nación y sé parte de todos los pactos que hay en las Sagradas Escrituras que nos benefician como su pueblo, como su nación. Entonces voy a tener autoridad para presentarme, para buscarlo en oración, para hablar con Él. Voy a tener ese libre acceso para poder aferrarme y tener esa esperanza viva que tenemos todos aquellos que le hemos conocido en los días buenos y en los días malos. Porque en los días malos es donde más vemos su gloria, su poder, es donde vemos milagros portentosos, evidenciados en nuestros cuerpos, evidenciados en nuestras familias. Eso es lo que he visto y oído en todos estos años en que he sido parte de la nación del Eterno. Y más aún ahora, que he despertado a esta verdad y he entendido la cultura de mi Padre, la cultura de mi nación a la cual yo pertenezco. Así que, amados, si esta palabra te ha sido de bendición, te invito a darle un like al canal, a suscribirte
y así me ayudas a extender el reino, el evangelio del reino, y te invito a ser como un bereano, a retornar a las escrituras. Así que les dejo un abrazo y mil bendiciones para todos. Y nos estamos viendo en un próximo episodio de este programa que se llama Mover Profético, para que puedas conocer las noticias del reino. ¿Nos estamos viendo?